Listo, profe. Ok, gracias Emma por grabar la clase. Bien, entonces bienvenido a nuestra clase de Operaciones Unitarias 2. Hoy es martes 25 de abril del 2023 y son las 6:58. Empezamos un poquito tarde por una pequeña discusión que tuvimos temprano, pero esta clase está pensada para terminar a las 8 de la noche, o sea que va a ser relativamente corta. Mañana podríamos continuar con un poquito más de contenido. Entonces, como ya tuvimos el miércoles 19 de abril, día de fiesta, vamos a continuar con lo que vimos el martes anterior. Y quiero empezar con haciendo un pequeño resumen de lo que habíamos visto. Voy a presentar entonces inmediatamente el material de apoyo. Bien, voy a apagar mi cámara para que no interfiera con la parte de video. Ok, entonces, a ver, un poquito más grande. Esto ya lo habíamos visto, es resumen de lo que ya habíamos visto el martes pasado. Aquí rápidamente, el destilador, o mejor dicho, en la parte de destilación continua, como ya lo habíamos dicho anteriormente, se basa en colocar varias destilaciones flash en una forma secuencial. En una destilación flash, uno agarraba el vapor que salía por el tope, lo condensaba y ese líquido lo sometía a otro flash. Y así sucesivamente el vapor iba enriqueciéndose mientras que el líquido iba empobreciéndose. Pero, pero para no colocar tantos equipos separados, tantos flash separados, se determinó la idea de colocarlos en forma de platos dentro de un solo equipo, es decir, una columna de destilación. Una columna de destilación no es más que un equipo grande, un recipiente grande a presión, en donde por dentro hay etapas de separación que nosotros vamos a llamar de aquí en adelante platos, por la forma en que son horizontales, etcétera. Permiten el intercambio de líquido y de vapor. Entonces, como ven en el diagrama, la columna está dividida en dos partes, que es la primera parte. La primera parte es la zona de operación de enriquecimiento, que es básicamente toda la zona que está por arriba del plato donde entra la alimentación. O sea, alimentación para arriba, todo es zona de operación de enriquecimiento, en donde el último vapor sale, entra un condensador, se pasa todo de la fase de vapor a la fase líquida y una parte regresa a la columna en forma de líquido L sub 0 y otra parte sale como destilado. Esto es como que si se recircula, pues. Sí, se llama recirculación, específicamente R o relación de reflujo. ¿Okay? El reflujo es L sub 0. Entonces ahí vemos los balances de líquido y vapor en los platos y vemos que todos los líquidos son iguales. ¿Por qué todos los líquidos son iguales? Porque estamos asumiendo que ocurre el fenómeno de contradifusión equimolar. Ya lo expliqué en clases anteriores, que era que se conocía como contradifusión equimolar. Básicamente, un mol del componente volátil que está en la fase líquida se evapora y pasa al vapor, y un mol de componente no volátil de la fase de vapor se enfría y condensa y pasa a la fase líquida. Es decir, el cambio neto, el número de moles totales, tanto de la fase líquida como de la fase de vapor, permanece constante. Es decir, se intercambia un mol por un mol, pero lo que sí va a cambiar es la composición, siendo que el vapor se enriquece del componente volátil, mientras que el líquido se empobrece del mismo componente volátil. O dicho de otra forma, el líquido se enriquece del componente no volátil. Entonces tenemos el balance global, se muestra en la ecuación 6, en donde en la zona de operación de enriquecimiento lo que entra es el vapor versus N más 1. El vapor versus N más 1
Si yo digo que el último plato de la zona de enriquecimiento SOE es el plato N, cualquiera que sea el número N, entonces el plato N es el último plato de la zona de enriquecimiento y el vapor N más 1 es el vapor que sube del plato de abajo de ese. El líquido L sub N es lo que sale. Lo que sale es el líquido que cae del plato N. Y sale también en la zona de operación de enriquecimiento el destilado D. Fíjense que ni L sub 0 ni B sub 1 están representados en la ecuación 6 porque, como ya ven, es un balance global. ¿Ok? ¿Por qué BN más uno? No entendí esa parte. Ok. Suponte tú que el último plato de la zona de operación de enriquecimiento, vamos a darle un número cualquiera, 7. Por ejemplo, si yo tengo 7 platos en la zona de operación de enriquecimiento, el vapor del plato 8, que ya no pertenece a esa zona, es el vapor que entra, ¿cierto? Okay. Entonces, si tú ves en el dibujo de ese material de apoyo, cualquier plato de cualquier número que sea n, el vapor que sube del plato de abajo siempre va a ser vapor n más 1. Si n no es 7, sino que es, qué sé yo, 15, entonces el vapor que sube del plato es vapor 16. Siempre va a ser así. Sí, en el caso de la zona de operación de enriquecimiento, sí. ¿Y por qué, profe? Bueno, sí. Es difícil que, por ejemplo, si n es un número como 12, es difícil que el vapor del plato 15 suba al plato 12. No puede, ¿verdad? Porque el vapor del plato 15 sube al plato 14, el vapor del plato 14 sube al plato 13, el vapor del plato 13 sube al plato 12 y así sucesivamente. Quiere decir que cuando yo tengo un plato n, el vapor que sube al plato n es el vapor del plato de abajo, es decir, n más 1. Es por la forma de cómo contamos los platos. Entonces, si esto quedó claro, veamos el balance por componentes. El balance por componentes es una versión de la ecuación 6, están multiplicadas por las composiciones. Entonces, el balance por componente sería Bn más 1 por Yn más 1, es decir, el vapor que sube desde el plato siguiente al último, multiplicado por su composición. Y lo que sale es el líquido L sub n por la composición X sub n y también sale D multiplicado por X sub D. Si yo rearreglo la ecuación 7 en el material de apoyo, en la siguiente diapositiva hacemos un balance, pero no en toda la zona de operación de enriquecimiento. El balance solo está hecho en el condensador. Alejandra, ¿tienes algún problema con el micrófono? Ah. Gracias. Entonces, si hacemos el balance en el condensador, vemos como vapor 1, el vapor 1 es obviamente el vapor que sube desde el plato 1 y entra al condensador. Se convierte ese vapor 1 en líquido, o sea, pasa todo de fase de vapor a fase líquido, y ese líquido es igual a el líquido que regresa a la columna más el líquido que saco como destilado. Por lo tanto, llego a la conclusión de que B1 es igual a L sub 0 más B. Y el balance por componente es una versión de esa misma ecuación, solo que las corrientes están multiplicadas por su composición. B1 por Y1 es igual a L sub 0 por X sub 0 más B por X sub D. Ahora bien, L sub 0 y D, es decir, el líquido que entra de regreso, de retorno a la columna, y el destilado son el mismo líquido en composición, pues, porque es la misma corriente que sale del condensador, solamente que una va a la derecha y la otra a la izquierda.
Si es el mismo líquido o líquido con la misma composición, reemplazo x sub 0 por x sub d, saco como factor común L sub 0 más d y queda la ecuación P1 por Y1 es igual a L sub 0 más d por x sub d. Y la ecuación 7 de la diapositiva anterior puede reescribirse como lo ven en el material de apoyo, en donde L sub n fue reemplazado por L sub 0 y Bn más 1 fue reemplazado por L sub 0 más d. Profe, ¿pero por Dime, qué? En la anterior, en la diapositiva anterior. en la diapositiva anterior. ¿Por qué sale como X factor común? X sub 0 no es lo mismo que X por D. Eh, ¿Es mi internet o no se escucha bien, Alejandra? no se escuchó bien, Alejandro. Profe, que si, o sea, el X sub D, ¿por qué lo uso como factor común si X sub 0 es diferente de X sub D? X sub 0 es igual. Es igual. Sí. Fíjate en el dibujo. Ujú. ¿Okay? Aquí, en donde en la salida del condensador, el condensador es el moradito. Lo que sale en el condensador se divide en dos corrientes. Una es L sub 0 y la otra es de una va a la izquierda y la otra va a la derecha. Es obviamente el mismo líquido que yo dividí en dos partes. ¿Ok? Si es el mismo líquido, tienen la misma composición. Por lo tanto, en esta ecuación, L sub 0 por X sub 0 se transforma en L sub 0 por X sub D. Es decir, lo puedo escribir así, fácilmente. Y saco como factor común X sub D. Y ahí abajo, ¿por qué dice que Y es más 1? Si tú ves la diapositiva anterior, esta ecuación es la ecuación 7. La ecuación 7 viene del balance por componentes. Y este balance por componentes, agarré este Bn más 1 y lo pasé a dividir aquí abajo. Entonces me quedó L sub n entre Bn más 1 y aquí me quedó D entre Bn más 1. Y esta misma ecuación 7, aquí abajo, en donde L sub 0 es igual a L sub n por, discúlpame, esta ecuación de aquí arriba. Mira, en el balance de líquido iba por L sub 0 es igual a L sub 1 es igual a L sub 2 es igual a L sub n. Quiere decir que si todos los líquidos son iguales y todos los vapores también son iguales. Mira, B1 es igual a B2 es igual a B3 es igual a Bn más 1. Entonces, la ecuación 7, que quedaba L sub n sobre Bn más 1, la reemplacé por esta. L sub n la reemplacé por L sub 0. Y B sub n más 1, que era lo que quedaba aquí abajo, la reemplacé por esta ecuación que dice B1 es igual a L sub 0 más D. Oye, si B1 es igual a L sub 0 más D, quiere decir que Bn más 1 es igual a L sub 0 más B. Porque, repito, todos los B son iguales. Sí, claro. Ya lo vi. Entonces me quedó esta ecuación de la forma como la ves ahorita, así. L sub 0 sobre L sub 0 más D por n. Luego, en la misma zona de operación de enriquecimiento, definí la relación de reflujo como L sub 0 sobre D por esta ecuación. Y la ecuación 7, simplemente la multipliqué y dividí por el mismo factor D. Entonces, fíjense cómo estaba antes la ecuación, disculpen, en la diapositiva anterior. Esta, hasta el momento, era la ecuación 7. Ahora, este L sub 0, en lo de arriba, lo transformé en L sub 0 sobre D. Aquí está, L sub 0 sobre D. Y lo de abajo, perdón, lo de abajo es L sub 0 más D. También lo dividí entre D
y me quedó L sub 0 sobre D más 1, en donde este 1 viene del D sobre D. Obviamente, al dividir un número entre el mismo te queda 1. En la ecuación anterior, aquí de este lado tenía D, que al dividir entre D me queda 1, como aquí quedó 1. Esto viene de nuevo de D sobre D. Y abajo, bueno, ya lo había explicado, que L sub 0 más D, al dividirlo entre D te quedaba L0 sobre D más 1. Es lo mismo que multiplicar y dividir por el mismo factor. Multiplicar arriba y abajo por el D, que básicamente no altera para nada. Resulta que esta ecuación así expresada la puedo colocar en términos de R, en donde R es la relación de reflujo, que quedaría R sobre R más 1 como la pendiente y 1 sobre R más 1 por X sub D como el intercepto. O sea que la versión final de la ecuación 7 era este valor que está aquí, R sobre R más 1, X sub N más 1 sobre R más 1, X sub D. Aquí habíamos visto que esta ecuación, para graficar esta ecuación que la definimos como la ecuación de la línea recta, necesitábamos 2 puntos. Y estos 2 puntos eran básicamente puntos notables. ¿Qué significa puntos notables? Bueno, puntos notables son puntos fácilmente detectables, entre comillas, eso de fácilmente. Cuando uno ya tiene experiencia viendo esta clase de cosas, uno dice, por supuesto que es fácilmente detectable. ¿Quién no va a ver que haciendo Y igual a X, este cancela con este cancela con este y me queda X sub N es igual a X sub D? Fácil. Pero por supuesto, luego de hacer el primer ejercicio, se van a dar cuenta de que en realidad esto sí es una cosa muy fácil. En este punto, ¿ok? No necesariamente tiene que ser fácil en otros ejercicios. Y bien, haciendo Y es igual a X en la ecuación de arriba, resulta que Y sub N más 1 se transforma en X sub N. Y aquí tengo X sub N y aquí tengo X sub N. También paso R más 1 a multiplicar de aquel lado. Y R por X sub N de este lado, del lado derecho y del lado izquierdo, se cancela. Y me queda simplemente que X sub N es igual a X sub D. Cuando Y es igual a X sub N, esto es el intercepto de la recta de operación de enriquecimiento sobre la línea Y igual a X. Y también, como segundo punto, como segundo valor que es fácilmente detectable para graficar, es simplemente hacer X igual a 0. X igual a 0 equivale a calcular el intercepto de la recta de operación de enriquecimiento con el eje Y. Y esto me queda yn más 1 es igual a, toda la pendiente se canceló, por X sub N igual a 0 y me quedó X sub D sobre R más 1. Entonces tengo 2 puntos muy importantes. El intersecto con la línea Y igual a X y el intersecto con el eje Y. Entonces voy a dejar de presentar esto momentáneamente y me voy a ir a presentarles el archivo de Excel tal como lo habíamos dejado en la clase anterior. Bien, este es nuestro archivo de Excel para obtener la recta de operación de enriquecimiento que, como ustedes saben, tiene esta ecuación. Recta de operación para la zona de operación de enriquecimiento, como la ven en el diagrama. Lo único que necesito para graficar la recta son 2 puntos. Claro, también necesito definir como datos el factor R, que es igual a 3, y XD, es decir, la cantidad o composición del destilado. En el caso de un condensador de este tipo, X sub D también es igual a la composición L sub 0, es decir, es igual también a X sub 0 en este caso.
que sería, o lo habíamos definido como 80%. Con estos dos datos, en mi archivito de Excel hice la tabla del ROE, del recta de operación de enriquecimiento, en donde tengo X y Y para los dos casos. Primer caso, cuando Y es igual a X, me dio que X es igual a X sub T, 0,8. Y Y también es igual a el mismo valor de aquí, 0,8. Es decir, el primer punto va a ser X sub D, 0,8, 0,8. Y en el segundo caso, para Y igual a 0, X es igual a, y hago X igual a 0, X 0 y Y vale 0,2, que ya ustedes saben de dónde salieron, lo acaban de ver en el archivo de Power. Graficando me dio la línea verde que está allí arriba. ¿Ok? Y habíamos quedado nosotros en que podíamos jugar con estos valores. Profe, una pregunta, ¿la R me la dan? La R te la dan, o si no te la dan, te dan una forma para que tú la calcules. Okay. ¿Y La XD R, o la X? ajá, XD es un parámetro de diseño. Okay. Es decir, que yo voy a diseñar una columna para obtener por el tope un valor de desfilado con 80%. ¿Okay? Y por supuesto, eso es algo, por ser esto un valor de diseño, que lo seleccionas tú desde el principio. Yo te puedo decir que diseñes una columna de desfilación para obtener por el tope un desfilado de 70%. También es válido eso. ¿Okay? ¿Y qué pasa si te digo 70%? Bueno, yo puedo alterar aquí para el punto 7. Fíjate, se ha cambiado la recta de operación para interceptar ahora con los nuevos valores. Sobre la línea Y igual X va a ser 0,7. Mira, 0,7 con 0,7. Y el intercepto va a ser 0,135 calculado con la ecuación que ya tuviste. Si, por ejemplo, te digo que el desfilado ahora yo lo que quiero es 0,85. Es un ejemplo muy interesante. ¿Qué pasa si yo le doy un valor del desfilado muy alto? ¿Ok? Fíjense, eso que está allí, ¿se puede desfilar o no se puede desfilar? Vamos a verlo. 0,8, aquí. Como ven, con un valor de desfilado X sub D de 0,8, tengo la línea verde que corresponde a la recta de operación de enriquecimiento. Es una línea que no interfiere, vamos a decirlo así, no interfiere con la curva de equilibrio. Pero si yo quiero obtener un desfilado y, por ejemplo, coloco una condición de desfilado muy difícil de cumplir, por ejemplo, 0,85, allí voy a tener un problema porque la recta de operación, la línea verde, me está, ¿qué es lo que está pasando allí? Está como que interfiriendo, está, vamos a decirlo, está tocando, está superpuesta sobre, bueno, no tanto, pero ahí va más o menos. Fíjense cómo va aquí la línea verde. Perdón. Esto está al máximo del zoom que le puedo dar, que es 400% en la parte de Excel. La línea verde en realidad está casi sobre la curva de equilibrio. Esto es algo que nosotros debemos evitar, ¿ok? Debemos evitar por lo que vamos a ver a continuación, ¿ok? Cuando pasa esto, la desfilación es muy complicada. Voy a poner esta línea verde
como una línea un poquito más fina. Fíjense, la línea verde no es que esté tocando la curva de equilibrio, en realidad no la está tocando, ¿correcto? Es decir que teóricamente es posible obtener un producto destilado del 85%, solo que es muy difícil. Y es muy difícil porque las rectas de operación y las curvas de equilibrio no pueden tocarse. Y es una condición para que se cumpla la destilación. ¿Ok? Recuerden eso, las rectas de operación y la curva de equilibrio no pueden tocarse porque hasta allí llegó nuestra destilación. Pero ahí Ahora, ajá, ahí se corta ¿qué? se corta la curva, ¿no? La línea verde, ¿tú estás viendo la línea verde tocando la curva de equilibrio? La línea verde está sobre la línea y igual a x. La línea y igual a x es la de 45 grados, la línea diagonal. Entonces, ojo, la línea diagonal es solo una línea de referencia. Yo la puedo borrar si quiero, pero como no está haciendo gran cosa ahí, yo prefiero dejarla porque me da una perspectiva. Si quieres la podemos hacer chiquita. Aquí está. La línea chiquita, la línea de 45 grados, es una referencia. ¿Ok? Esa línea no tiene significado físico. Lo único que está allí, o para lo único que está allí, es servirme de referencia para yo trazar las rectas de operación. Voy a regresar esto a su subnormal. Aquí está bien. Entonces, voy a ponerle 100%. Y regresaré esto al valor de 0,8. Fíjense, la línea verde bastante más separada, a ver, bastante más separada de la curva de equilibrio. Y allí la destilación es más sencilla. Voy a tomarme la libertad de sacar un captura de pantalla de así como está, archivo de Excel, disculpe, captura de pantalla. Voy a eliminar lo que no sirve. Estoy editando el captura en este momento. Y lo voy a copiar y lo voy a pegar en la presentación de PowerPoint. Ok, guardamos esto. Ok, entonces voy a dejar de presentar por un momento mi archivo de Excel. ¿Qué pasó aquí? Profe, tengo una duda. Y stop present. Y voy a mostrar ahora, regresando a el PowerPoint de la clase. Bien, como ya ustedes ven, en el PowerPoint de la clase está el captura de pantalla de mi archivo de Excel. Y voy a explicar aquí para qué lo necesito. ¿Ok? ¿Para qué lo necesito? Bien, necesito aquí también voy a copiar y lo voy a pegar aquí. Ok, eso es
mi zona de operación de enriquecimiento. Ahora, aló, aló, aló. Hay No te internet. escuchaba. Profe, ¿soy yo o es usted? Sí, Él, porque a mí tampoco se me escuchaba. por un momento la internet se cayó para todos nosotros, por alguna razón. Pero creo que ya volvió. Eso fue como que un pestañazo. ¿Aló? ¿Aló? Sí, ¿Aló? Sí, lo escucho, profe. Ah, ok. Entonces, con el permiso de ustedes, continúo con mi explicación. ¿Para qué me es útil la recta de operación de enriquecimiento? Bien, esta recta sirve para tener un estimado de etapas en la zona de operación de enriquecimiento. ¿Cómo? Bueno, ya lo vamos a ver. En primer lugar, tenemos que ver dónde está X sub D. ¿Okay? X sub D está aquí, en donde Como que hay mucha interferencia. interferencia te refieres a... Que lo escucho Se como corta, intermitente, profe. Ah, perdón. ¿Está hablando? Sí, ahora sí estoy hablando. ¿Me oyen? ¿Me oyen? Hello. Sí, ¿Aló? ahorita sí, profe, mejor. Ok. Entonces, la pregunta mía era, ¿dónde está X sub D? X sub D es el valor que indica la flecha roja. X sub D es 0,8 y es ese valor de allí. Entonces, para ver. Este valor de aquí es X sub D igual a 0,8. En mi zona de operación de enriquecimiento, X sub D es 0,8. Pregunta, ¿cuánto vale la composición del líquido L0? Lo mismo, profe, no era lo mismo que X sub D. Muy bien, Génesis. Es correcto. X sub D es igual a L sub 0. Es decir, que yo puedo colocar aquí, esto es igual también a X sub 0. Es igual a 0,8. Ok, ahora viene una pregunta muchísimo mejor. A ver quién me la contesta. ¿Cuánto vale la composición del vapor B1? ¿Cuánto vale Y1? Tum, tum, tutum, tum, tutum. Esa es la marcha de la Estrella de la Muerte en Sí. la Guerra de las Galaxias. Ajá. ¿Cuánto vale la composición del vapor B1? Ya va. Ok, hay que pensar eso. ¿Hay alguna forma de calcular cuánto vale Y1? ¿Hay necesidad de calcular cuánto vale la composición del vapor B1? La verdad es que no hay. No hay ninguna necesidad de calcular porque, fíjense, el condensador lo único que hace es pasar el vapor a líquido, más nada.
Es un Ya condensador. sería la misma composición del líquido, ¿no? Es correcto, Génesis. Génesis Yo y estaba no hay pensando en decir eso, pero yo pensaba que si metía la pata, yo no, mejor no digo nada, pero debería ser Sí, lo mismo, porque si es lo único que pasa es a otro estado. sí, Pero exactamente. Es correcto. El vapor B1 tiene una composición de vapor Y1, pero a lo que entra el condensador, todo ese vapor, lo único que pasó fue que pasó al estado líquido, es decir, que es la misma composición. Y1 es igual a la composición del X sub D es igual a la composición de X sub 0. ¿Y dónde leo yo la composición del vapor? La composición del vapor la leo en el eje de las Y. Por lo tanto, para ver la composición del vapor, entonces me tengo que ir desde este punto a poner este de este lado. Aquí abajo. Entonces, Y1, vamos a ponerlo por aquí. Copiar, pegar. Y1 es igual a 0,8 también. Pero obviamente que Y1 lo tengo que leer en el eje de las Y. ¿Sí? ¿Por qué es igual? Porque fíjense en el condensador entró el vapor B1 con composición Y1 y con todo lo que entró salió. Y todo lo que entró como vapor salió como líquido. Por lo tanto, no hubo en realidad una diferencia de composición. El vapor B1 tiene la misma composición que el líquido X sub D y el líquido X sub 0, que es igual a 0,8. Pregunta triquiñuela. Ahora viene una mejor todavía. ¿Ah? La pregunta se refiere a el vapor B1 es el vapor que sube del plato 1, ¿correcto? ¿Sí o no? El vapor B1 es el vapor que sube del plato 1. El líquido L1 es el líquido que cae del plato 1 hacia el plato de abajo, hacia el plato 2. Es decir, que líquido L1 y vapor B1 están a la misma temperatura y a la misma presión. ¿Cuál es la temperatura y cuál es la presión? Bueno, la temperatura es la temperatura del plato 1. Si quiere usted ver cuál es la temperatura, se puede ir al diagrama de temperatura-composición. Pero en este caso, no nos interesa el dato como tal. Lo que nos interesa es ver que el líquido L1 y el vapor B1 están en equilibrio. Y si están en equilibrio, entonces los dos o las dos composiciones, tanto la composición del vapor Y1 como la del líquido L1, son un punto de la curva de equilibrio. Entonces, ¿cómo obtengo yo la composición del líquido L1? A ver, ¿cómo obtengo yo la composición del líquido L1? Lo acabo de decir. no vendría siendo igual, pues. Bueno, no sé. No sé. Repito, el vapor, si ven el dibujo, el vapor B1 y el líquido L1 son vapor y líquido del mismo plato. Si son vapor y líquido del mismo plato, están a la misma temperatura. Es decir, que están en equilibrio. Si están en equilibrio, entonces el vapor B1 y el líquido L1 están en el mismo punto sobre la curva de equilibrio. ¿Ok? Entonces voy a hacer lo siguiente aquí. Voy a colocar una flecha. Okay.
en el punto en donde la curva de equilibrio toca Y1 es aquí, ¿cierto? Y aquí abajo puedo leer, aquí abajo puedo leer la composición del líquido X1 que corresponda a la composición en equilibrio B1. Entonces, X1, ¿cuánto es X1? A ver, ¿quién me ayuda aquí? ¿Será que lo veo? Sería 0, no Diría que sé. lo veo 8. Cada cuadrito de esos equivale a 0,02. Y lo veo en el cuadro de Excel, que yo lo estoy viendo, pero ustedes tal vez no. Cada cuadrito de esa cuadrícula de allí corresponde a una diferencia de composición de 0,2. Entonces, perdón por no ponerlo, lo puse por aquí. Ay Dios. Deshacer. Copiar y pegar. Entonces, ese cuadrito es 0,8. A verla por aquí. Este cuadrito es 0,8. ¿Ok? Y simplemente lo que me hago es 1, 2, 3, 4, 5. Aquí. Esto es 0,7. A ver. 6, 4, 2, 2, 4, 6, 8. Ok. 0,7. Y sería 8, 6, 4, 2. Aquí sería 0,6. Y finalmente sería 8, 6, 4, 2, 0,5. Y creo que aquí también va a necesitar algo como esto, que sería, si esto es 0,8, sería 8, 6, 4, aquí sería 0,7. Aguardar. Bien. Ajá. Ahora que les puse las escalas, yo creo que sí me pueden contestar la pregunta que yo había hecho antes. Ya sé que la composición del vapor B1 es igual a Y1 y es igual, en este caso, a 0,8, porque tiene que ser la misma que la composición del destilado XUD, ¿cierto? Ahí lo puse con la flechita roja. Y1 es igual a 0,8. Ahora, la composición del líquido que está en equilibrio con ese vapor Y1. Tengo que cortar con ese Y1 0,8 la curva de equilibrio. En este caso sería esta curva de equilibrio aquí, miren. Y puedo leer en el eje de las X la composición del líquido X1. ¿Cuánto más o menos estiman ustedes que puede hacer esa composición? Aquí lo voy a poner. Entonces, X1 es igual a ver, ¿quién me dice un valor de composición ahí? 0,77 quizás. 0,77 quizás. 0,75. Bueno, puede ser, ¿por qué no? ¿Alguien tiene un valor diferente o aceptamos todo lo que dice Valeria? 0,77 por mí está bien. ¿Ok? Está bien. Entonces, el líquido 1 tiene un valor de 0,77. Entonces,
Fíjense una cosa. ¿Qué es lo que pasa aquí en este plato? ¿Qué es lo que pasa aquí? En la zona amarilla, va, pues. Bueno, lo voy a poner amarillo, pues. Va. El kilo de relleno, relleno amarillo. La zona amarilla. Ok, ¿qué es lo que pasa en la zona amarilla? ¿Puede alguien describirme lo que está pasando justo arriba del plato 1? Hay un intercambio, ¿verdad? Ujú. Ok. Y ese intercambio por contradifusión equimolar es entre el líquido y el vapor, ¿correcto? Ujú. Ujú. Ok. Si es entre líquido y vapor, ojo, fíjense lo que estoy diciendo. Hay un intercambio del componente volátil. Recuerden ustedes lo que hablamos de la contradifusión equimolar. ¿Ok? Sobre la contradifusión equimolar es que el vapor se está enriqueciendo del componente volátil. En este caso, nuestro componente volátil es el etanol y nuestro componente menos volátil es agua. Es decir, que allí en la zona amarilla puedo decir que lo que está pasando es un enriquecimiento del vapor. Ahora, ¿me pueden decir cuáles son las corrientes que entran y salen? Vamos a ver. En esa zona amarilla, ¿cuáles son las corrientes que entran? La Líquido, líquido. la del líquido que no se condensó. L sub 0. No es que no se condensó. Es el líquido L sub 0 es un condensado que estoy regresando a la El columna, reciclo. El ¿correcto? reciclo. Usted dijo Ok. que no se podía quedar los platos sin líquido porque no sucedía la contradifusión Es equimolar. correcto. Es correcto, Génesis. Muy bien. Eso está muy bien. Si por alguna razón no regresamos, es decir, no hay L sub 0, entonces en el plato 1 lo único que puede haber es vapor y no hay enriquecimiento. Alejandra tiene una pregunta. Dime, Alejandra. No, profe, yo había dicho eso. Ajá, ok. Entonces, las corrientes que entran en la zona amarilla son L sub 0. ¿Entra algo más? No, sale No, no. Ustedes están obviando algo porque sí entra algo más. ¿Qué Es es el lo que vapor entra? del fondo. Del plato Vapor, 2. Del del plato vapor. El vapor que sube del del plato plato 2. 2. El vapor que sube del plato 2 también entra en el plato 1, ¿correcto? ¿Sí o no? El vapor que sube del plato 2. ¿Y qué sale? ¿Qué sale de la zona amarilla? Ya me dijeron lo que entra. Entra L sub 0. Vapor. vapor y de, Sale entonces, ¿qué es lo que sale? Vapor 1. de y Y el sale el L1. Entonces, en resumen, en la zona amarilla, es decir, en el plato 1, entra el vapor 2, ¿sí? Y entra el sub 0. Y sale el vapor 1 y sale también el líquido 1. ¿Ok? Más o menos estoy bien así. Eso es el resumen de las corrientes que entran y salen. ¿Sí? Ujú. Ok. Entonces, ahora yo les voy a mostrar o a demostrar que exactamente eso mismo es lo que ocurre en esta pequeña zona que les voy a marcar aquí. Primero lo que voy a hacer es dibujar un triángulo y y
¿Sí? Ahí. Disculpe. Quería hacer un triángulo rectángulo, pero me salió eso. Lo voy a pintar en amarillo. Entonces, este triangulito amarillo lo voy a colocar justo aquí. Uh-huh. Ay, pero este programita aquí. Y esto. Más o menos. ¿Quieren que ponga esto un poquito más grande? Aquí. Bien. ¿Me pueden explicar qué es lo que ocurre en esa región que acabo de marcar en amarillo? La zona de enriquecimiento sería. Sí, pero específicamente en ese triángulo, en amarillo, ¿cuáles son los vértices del triángulo? Vamos a ver. ¿Cuál es el vértice hacia el lado derecho? El vértice hacia el lado, el vértice hacia el lado derecho es una composición 0,8, ¿verdad? 0,8. ¿Y qué acaso esa no es la composición de Y1? Sí. Sí. Entonces, O sea, básicamente, ¿qué pasó? no, nada, nada. Nada, nada. Nada bastante en una piscina, Génesis. Ok, entonces, fíjense que en ese triangulito amarillo que acabo de dibujar, mal dibujar, por decirlo, el vértice del lado derecho se intersecta con la composición en Y 0,8. Es decir, que ese triangulito tiene como primer vértice la composición del vapor B1. Ahora bien, la composición del vapor B1 en el punto del ángulo recto, en el punto de 90 grados del triángulo, aquí, en este puntico de aquí, justo en el vértice de 90 grados, ¿qué composición tiene o cuál es ese punto? A ver. De líquido. Es la composición del líquido. ¿Cuál líquido? L sub 0. L sub 0 no. L1. L1. La composición del líquido X1 es igual a 0,77. Entonces, fíjense que en ese triángulo, un vértice tiene la composición de Y1 0,8. Este vértice corresponde a una composición de Y1 0,8. Y este vértice, el punto del triángulo, corresponde a una composición X1 de 0,77. ¿Cierto? Profe, ¿Cierto, Fala? me perdí un poquito en ese 0,77. ¿Cómo que corresponde ese vértice? Ese no correspondería al vértice inferior. Ok. Vamos a quitar esto por un momento, ¿verdad? Ah, ok, ya. Sí, olvidé lo que le dije. Sí. Bueno, fíjense que este triángulo de aquí, que lo voy a utilizar de patrón para los demás triángulos, tiene tres vértices. Sería el vértice del lado derecho y el vértice y los otros dos vértices del lado izquierdo, uno correspondiendo al ángulo recto 90 grados y el otro correspondiendo al vaya, perdón, el otro correspondiendo al otro triangulito. Entonces, si lo vamos a marcar aquí, disculpen, lo vamos a marcar aquí, yo puedo escribir esto de la siguiente forma. 1 sería este por aquí. 2
2, a ver, 2 y 3. A ver. Entonces, para facilitar la interpretación del asunto, voy a llamar a los vértices 1, 2 y 3 de este triángulo que está en amarillo, ¿correcto? Entonces, ahora voy a hacer una copia del triángulo en amarillo y lo voy a colocar aquí. ¿Cuál es el vértice 1? El de X sub D, el del vapor. Ajá, ok. El vértice 1 corresponde a un punto sobre la línea y igual a x y también corresponde a un punto sobre la recta de operación de enriquecimiento. Entonces, inclusive puedo colocar esto de la siguiente forma. El vértice 1 corresponde a un punto sobre la recta de operación de enriquecimiento. En este caso, el punto sobre la recta de operación de enriquecimiento es el punto con coordenadas x sub 0, y1. ¿Ok? Fíjense que estamos todavía trabajando en el diagrama de equilibrio y cualquier punto sobre el diagrama de equilibrio puedo representarlo con coordenadas x, y. ¿Ok? Como si estuviéramos viendo geometría otra vez. Entonces, el vértice 1 de ese triángulo, ¿cuáles son las coordenadas que tiene? Tiene coordenadas x sub 0, y1. Sería 0,8, 0,8. Entonces, lo puedo inclusive escribir aquí. El vértice 1 de la recta de operación de enriquecimiento tiene coordenadas x sub 0, y1. O también x sub n, yn más 1, con n igual a 0. No quiero hacer eso. Vamos a ponerlo así, x sub 0, y1. ¿Me están siguiendo? Ese sería el punto número 1 de esas coordenadas que pertenece a la recta de operación de enriquecimiento. El vértice 2 corresponde a la curva de equilibrio. El vértice 2 corresponde a un punto sobre la curva de equilibrio. Entonces, vértice 2, curva de equilibrio. Y él corresponde a las coordenadas x1, y1. El vértice 3, fíjense que igual que el 1, también está sobre la línea verde. Es decir, que el vértice 3 corresponde también a un punto sobre la recta de operación de enriquecimiento. Perdón. El vértice 3 corresponde a un punto sobre la recta de operación de enriquecimiento y este ahora tiene coordenadas x1, y2. Yo tengo dos vértices como que se cierran, ¿no? O sea, cuando se entretienen. Ok, Alejandra, perdón. Repite eso que dijiste porque no te entendí. O sea, que tengo dos vértices que es como que la salida, pues. Ajá, ajá. Entonces, lo único que tengo que estar pendiente es en los intersectos o en los puntos del vértice de cada uno de los triángulos. Entonces, otra vez,
analizando la zona amarilla. La zona es exactamente la misma zona triangular amarilla en la curva de equilibrio. ¿Ok? Fíjense que la recta de operación de enriquecimiento, la línea verde, me apoya o me ayuda a determinar el triángulo en sí. ¿Ok? Porque la línea verde lo que me va a hacer es formar uno de los lados de mi triángulo y por supuesto me voy a apoyar en ella para obtener las composiciones de todos los líquidos y vapores dentro de la columna. Entonces, voy a empezar por el plato número 1. Ok, el plato número 1. Entonces, ¿dónde empieza el triángulo? El punto 1 pertenece a la recta de operación de enriquecimiento y el vértice está ubicado en x sub 0, y1. X sub 0 vale 0,8 y y1 vale 0,8. Entonces, con ese y1 igual a 0,8, determino el punto número 2 del triángulo. El vértice número 2 del triángulo tiene coordenadas x1, y1. Y1 ya es conocido. Y1 lo conozco porque conozco el punto del vértice 1. Entonces, una vez que ya yo tenga cuánto vale y1, es muy fácil determinar el vértice 2. Lo único que tengo que hacer es intersectar y1, el valor 0,8, con la curva de equilibrio. Al intersectar la curva de equilibrio, puedo leer fácilmente el valor de x1 en el eje de las x, que como ya ustedes vieron, me dijeron 0,77 y yo lo acepté. Eso sería el punto 2. El punto 2 está, como dice esa diapositiva, sobre la curva de equilibrio CE y cuyas coordenadas son x1, 0,77 y y1, 0,8. Ahora bien, como ya conozco x1, entonces puedo determinar cuánto vale el vértice 3. Porque el vértice 3 está en esa misma coordenada x1, 0,77, y se intersecta con la línea verde, que es la recta de operación de enriquecimiento. En ese intercepto de x1 con la recta de operación de enriquecimiento, voy a poder obtener y2. Es decir, que de aquí puedo obtener el valor de, y lo voy a dibujar aquí, y2. Ok, ¿cuánto valdría y2? Ajá. Y2 vale lo que ¿Cómo? ¿Cuánto vale y2? puse como 0,76. 76, Sí, 78, 78. Como ok. 0,6. Yo había dicho que cada división valía 0,2. Entonces y2 aquí valdría 0,78. Entonces, fíjense que esta zona amarillita de aquí en el diagrama de equilibrio no es más que una representación de el plato 1. La zona amarilla que está por arriba del plato 1 es exactamente la misma, tanto en el dibujo como en el diagrama de equilibrio. Entonces, ¿cómo se hace para determinar el número de platos? Y con esto termino. ¿Cómo se hace para determinar, por hoy, porque mañana seguimos? ¿Cómo se hace para determinar el número de platos en esta zona? Muy sencillo. Simplemente lo único que tengo que hacer es seguir utilizando este procedimiento, ya que
Este sería el plato número 1, el amarillito. Pero, ¿y el plato número 2? El plato número 2 es el que cae por debajo del plato 1. Y lo que tengo que hacer es determinar las cantidades de líquido. Las cantidades aquí sería X2, ¿cierto? Esto sería X2. Y con X2 ya puedo determinar cuánto vale Y3. Y3 sería el intersecto de X2 con la recta de operación de enriquecimiento aquí, ¿cierto? Entonces aquí sería, a ver, Y3. Sería como 0.76. Ajá. Y3. ¿Y cuánto sería X4? Bueno, X4 sería, aquí con Y3 se intersecta la curva de equilibrio y veo X4. Perdón, X3. X3 sería como 0.74, algo así. X3. ¿Y cuánto sería Y4? Y4 estaría en el intersecto de X3 con la recta de operación de enriquecimiento. Aquí, ¿cierto? Esto sería Y4. ¿Y cuánto sería X5? X5, perdón, X4. Digo, aquí esto sería X4. Entonces, fíjense que todo básicamente termina en un jueguito geométrico, en donde la composición, yo puedo determinar la composición del líquido que cae, del líquido L sub 0, obviamente. Con la composición del líquido L sub 0 determino la composición del vapor Y1. Y con la composición del vapor Y1 determino la composición del líquido 1. Y con la composición del líquido 1 determino la composición del vapor Y2. Y con la composición del vapor Y2 determino la composición del líquido 2. Y con líquido 2 determino vapor 3. Y con vapor 3 determino líquido 3. Con líquido 3 determino vapor 4. Con vapor 4 determino líquido 4. Y así sucesivamente, lo que me va a dar entonces un montón de triangulitos. Fíjense que aquí hay otro triangulito, más o menos un poquito más grande. No es del mismo tamaño. Y el de aquí tampoco es del mismo tamaño. Fíjense que los triangulitos cada vez se van haciendo más y más grandes. Fíjense. ¿Qué quiere decir eso? ¿Ok? Los triángulos no son del mismo tamaño porque el tamaño del triángulo va a depender de la diferencia en la composición entre el líquido y el vapor. Entonces, lo que voy a hacer es deshacerme de esto. ¿Cuántos triángulos hay? Cada triángulo representa un plato o una etapa en la destilación. Eso es lo esencial del método de McKay-Thiel. En el método de McKay-Thiel uno diseña una columna de destilación basado en el número de platos que dé. ¿Okay? Y en este caso el número de platos es igual a el número de triángulos
que te salgan en un diagrama de equilibrio de este tipo, ¿ok? En la zona de operación de enriquecimiento habrá tantos platos como triángulos haya, pero por supuesto que hay una forma de saberlo, que es lo que vamos a ver mañana cuando veamos plato de alimentación y zona de operación de agotamiento. Por el momento es todo por la clase de hoy. ¿Alguna duda? ¿No quedó algo claro? Hasta ahora todo claro, profe. Hasta ahora todo Al menos de claro. mi parte. Ok, entonces por lo menos nos dieron 4 platos hasta el momento. ¿Cuántos hay en la zona de operación de enriquecimiento? Eso lo veremos. Lo veremos mañana. Entonces voy a dejar de presentar esto y aquí regreso. A ver, aquí estoy. Regreso. Y voy a enviar por el grupo de WhatsApp la presentación o el PDF de la presentación modificada para la clase de hoy para que vean eso, para que vean esto como lo hicimos aquí en el PowerPoint. Entonces, si todo quedó claro, entonces Emma puede dejar de grabar y les deseo a todos una feliz noche. Saludos y cuídense. Feliz noche, profe. Hasta luego. Feliz noche, profe. Feliz noche, profe.